Buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer y honor para darles la bienvenida a la inauguración del seminario dedicado a Rosario Castellanos. Yo soy Celeste González de Bustamante, la chair del Lilas Mexico Center y profesora de comunicación y periodismo en la Moody College of Communication. Este año estamos celebrando, algunos de ustedes ya saben, estamos celebrando 45 años del Lilas Mexico Center. La misión fundamental del Centro México es fortalecer y apoyar a estudios sobre México. Y hace un año más o menos estábamos platicando, Paloma, Adela y yo, y nos preguntamos cómo podríamos avanzar en nuestra misión ya que estamos celebrando este aniversario. Y surgió esta idea de establecer un seminario especial como un evento destacado del centro. Y pensamos que la figura, la obra y el trabajo de la escritora, poeta y diplomática Rosario Castellanos, una mexicana tan distinguida, encapsula perfectamente bien el enfoque y la misión de nuestro centro. Y gracias a decenas de donadores estamos aquí hoy realizando este sueño y estamos aquí con unos invitados distinguidos que conocen muy bien a Rosario Castellanos. Hoy tenemos aquí Sara Uribe, es poeta, ensayista y académica. Sus libros más recientes son Rosario Castellanos, Materia que arde, Un montón de escritura para nada, y Antígona González. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Tijuana y el Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo. Asimismo, ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y obtuvo la residencia en la Casa de Estudios 100 años de soledad de la Fundación para las Letras Mexicanas. Actualmente desarrolla su investigación para obtener el grado de doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, profesora del Sistema Universitario Abierto de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinadora la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura y Género de la UNAM. Gracias por estar aquí. Gabriel Guerra Castellanos is a Mexican political analyst, diplomat, and communication strategist. He studied political science at the Free University of Berlin and has held key diplomatic and governmental posts, including cultural attaché at the Mexican Embassy in the Soviet Union, press attaché in Germany, Consul General of Mexico in Toronto, and Director of International Information at the Presidency of the Republic. In 2001, he founded Guerra Castellanos y Asociados, a leading firm in strategic communication and public relations with operations in Mexico, Central America, and the United States. Beyond his executive work, Guerra Castellanos is a prominent media commentator, publishing a weekly column in El Universal, and appearing frequently on television and radio to discuss national and international affairs. He is the son of renowned Mexican writer Rosario Castellanos, whose literary and cultural legacy he actively promotes through lectures, exhibitions, and commemorations. And we have Adela Pineda Franco, who is the Lozano Long Endowed Professor in Latin American Literary and Cultural Studies and Director of the Lozano Long Institute of Latin American Studies, LILAS, at the University of Texas at Austin. Her scholarly work situates the study of specific literary and cinematic phenomenon within transnational contexts and comparative interdisciplinary frameworks addressing the relationships between culture, politics, intellectual thought, and technology. She has authored and co-edited numerous books, among them the award-winning Steinbeck y México, Una mirada cinematográfica en la era de la hegemonía estadounidense. Dr. Pineda Franco holds a master's degree in Latin American Studies and a PhD in comparative literature from the University of Texas at Austin. So we welcome all three of you. Questions?
Ok, muy bien. Bueno, como dijo Celeste, para nosotras y para Paloma y para todo el equipo de Lilas y para nuestros muy queridos colaboradores de la Benson, es muy grato poder estar en este espacio compartido, hablando de, yo creo que un gigante de las letras, no solo mexicanas, mundiales. Rosario Castellanos ha escrito unas novelas magníficas, una poesía que de alguna manera abrió otros cauces para pensar la lírica y además fue una periodista incansable y supo sobrellevar muy bien las necesidades de la diplomacia, de la representación del país en muchos lados del mundo, con su gran lucha por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos originarios, por los derechos de las mujeres. Y a mí me gustaría empezar, nosotros pensamos mucho en que teníamos que invitar a dos personas que conocían a Rosario de manera muy diferente, muy profunda y muy polifacética. Y por eso pensamos en Sara Uribe, que además de ser una magnífica poeta, es una escritora que le ha dedicado este precioso volumen a Rosario Castellanos, que se llama Materia que arde. Y Gabriel Guerra, que como nos dijo hace rato, no me gusta ser el hijo oficial de Rosario Castellanos, o profesional, ¿verdad? Sí, pues sí, eso ni modo. Eso hace la barbecue, ¿no? Empieza uno a... Pero que no solo conoció a Rosario en la intimidad del hogar, sino como él mismo es, un intelectual, un diplomático, un escritor, nos puede hablar de esas múltiples facetas. Y por eso me gustaría a mí empezar con una pregunta para ambos. Ustedes van a decidir cómo contestar la pregunta. Y me gustaría hacer la pregunta más simple. ¿Por qué debemos hoy, en 2025, guardar el legado importante de Rosario Castellanos en México y más allá de México, aquí? Entonces, no sé quién quisiera comenzar. Y así dicen sus palabras. Claro, es que en realidad, fíjate que justamente, bueno, primero que nada quiero agradecer, antes de entrar en materia que arde, quiero agradecer, por supuesto, a las personas que se encuentran esta tarde aquí reunidas para hablar sobre esta, que creo que es una de las escritoras más importantes del siglo XX, y justo mi respuesta va a ir por qué también sigue siendo una escritora de las más importantes del siglo XXI. Entonces les agradezco, por supuesto, a quienes hicieron posible la invitación, todas las cuestiones logísticas, a la universidad, por supuesto, para que estemos hoy aquí hablando de Rosario Castellanos. Y un poco las preguntas que nos habías compartido, creo que se van a ir, creo que lo que había medio preparado para decir, se va a ir explicitando de una manera más dinámica a la hora de responder. Y me parece a mí que Rosario Castellanos, en este momento, justo después de un año de haber participado en una serie de celebraciones, de conferencias, de mesas redondas, exposiciones, obras de teatro, charlas, esta pregunta me llega a final del año y tengo una respuesta distinta de la que tenía, si me lo hubieras preguntado a inicios de año, y tiene que ver con la formación de Rosario Castellanos como filósofa. Para mí es fundamental y me interesa como empezar hablando de ella y de cuál es la relevancia de leerla en 2025, a 100 años de su nacimiento, a más o menos 3/4 del siglo de que comenzara a escribir su obra en 1950, con uno de sus primeros libros, y que ahí empieza mi respuesta de por qué es importante seguirla leyendo en 2025. Ella escribe o comienza a escribir en 1948, cuando tiene 23 años, su tesis sobre cultura femenina. Y en ella se hace esta pregunta importante que es, ¿existe una cultura femenina? Y he ahí una pregunta que parecería obvia en 2025, podríamos contestar, claro que existe, hemos pasado por una serie de movimientos feministas, pero podríamos replantearla sobre
qué es o cuáles son las luchas, cuáles son los retos y los desafíos que siguen costándonos a quienes hacemos la cultura femenina, desde la literatura, desde la academia. Y Castellanos en esta obra, en esta tesis que me parece fundamental para también saldar, creo, una deuda histórica, lo voy a decir así, que tenemos con la Rosario Castellanos, filósofa. En alguna de las preguntas que nos hiciste y que seguramente vamos a contestar más adelante, la cuestión era cómo abordar o desde qué lugar abordar lo multifacética que es Rosario Castellanos, como alguien que escribió dramaturgia, que escribió ensayo, que escribió columnas periodísticas, que fue profesora, que fue diplomática, pero también, por supuesto, que escribió unos grandes ensayos, novelista. Pero me parece que detrás de todas esas facetas está la Rosario Castellanos filósofa, que creo que no se le ha dado el lugar hasta ahora. ¿Y por qué me parece importante entonces seguirla leyendo? Porque es la Rosario Castellanos, intelectual y filósofa, la que nos plantea una serie de preguntas que siguen siendo relevantes, lamentablemente algunas, apenas en este primera cuarto de siglo de 2021, y esas preguntas tienen que ver todavía con el tema de la opresión sobre los pueblos originarios, porque es un tema que no se ha agotado y que no se ha resuelto, es decir, con la opresión, no solo con los pueblos originarios, sino también, digamos, del poderoso sobre el débil. Y además también esa visión que Rosario Castellanos tiene en el caso de sus obras como Balún Canán o como Oficio de Tinieblas, y sobre todo en Ciudad Real, donde muestra un indigenismo, digamos, desobediente. Ella misma no se adscribía como indigenista porque le interesa mostrar o humanizar a los pueblos originarios, es decir, de una manera no maniquea, no entre buenos y malos, sino entre seres humanos complejos, contradictorios. Y el otro tema que me parece fundamental y que todavía hay preguntas que no se han terminado de resolver o que ahora tendríamos que plantear con las vicisitudes que vienen o propias del siglo XXI, es el tema del feminismo, ¿no? Hay ciertos temas particulares que creo que seguimos lidiando con ellos, que seguimos siendo desafiadas y desafiados, como el tema, digo, ella no tenía el término mandato de género, pero claramente en la mañana hablábamos de Lección de Cocina, por poner un solo ejemplo. Lección de Cocina es un cuento que forma parte de Álbum de Familia y que muestra perfectamente como todas las expectativas sociales que están cercando o acotando lo que es ser una mujer. Me encanta que cita en algún ensayo una frase de Simone de Beauvoir que dice, que habla de la hazaña de convertirse en lo que se es. Y creo que toda la obra de Rosario Castellanos está continuamente invitándonos y retándonos a preguntarnos qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser blanco, qué es ser una persona que pertenece a un pueblo originario. Es decir, el tema de la identidad, la pregunta por el ser, por qué queremos ser, y lo dice en su poema Meditación en el Umbral, debe haber otra manera de ser humano y libre, debe haber otra manera de ser humana y libre. Esa pregunta por quiénes somos y las implicaciones de quiénes somos está a lo largo de toda su obra y creo que sigue siendo una pregunta en este momento, y pensémoslo, en el momento de todas las problemáticas actuales sobre migración, sobre identidades, sobre género, sigue siendo la pregunta primordial dentro de su obra, por supuesto ramificada y planteada a través de su poesía, de sus ensayos, de sus novelas, pero esa pregunta sigue tan vital de entonces hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Adela, por la invitación, a U of T, por supuesto. Y, a ver, yo empezaría primero diciendo, bueno, mencionabas que conocemos a Rosario Castellanos en aspectos diferentes. Yo la conozco en tres aspectos. Uno obvio, evidente, como hijo. Después como lector, que son cosas que se pueden desasociar y se deben desasociar. Y tercero, como observador de la vida pública de México, que creo que soy o que trato de ser. Entonces son tres visiones del mismo personaje en tres ámbitos muy distintos. He procurado, lo comentaba yo, tuvimos un almuerzo un poco preparatorio, mucho preparatorio hace rato, porque todo lo que ustedes creen que es improvisación en realidad está ensayado.
De hecho, nos equivocamos sí, ahorita. de hecho esta conferencia ya la dimos. Sí. No, pero comentábamos que, o comentaba yo, que yo he procurado, mi madre murió hace 51 años y durante 50 años me he mantenido en el más bajo de los perfiles. Este año de su centenario decidí aceptar muchas invitaciones que tradicionalmente me han hecho y en las que siempre decía yo, voy pero como público. Y lo he hecho un poco con misgivings, en el aspecto personal, porque sí soy el hijo oficial. Hay hijos no oficiales, por eso hice la corrección. Mi madre tuvo un hermano no oficial. Y ese hermano no oficial, pequeño paréntesis, yo hablo en paréntesis, entonces, qué bueno que no hay traducción simultánea porque you would be in trouble. Mi madre tenía un hermano no oficial a quien buscó después de que murió mi abuelo para entregarle la mitad de la herencia. Mitad en la que él no estaba mencionado, pero porque era lo correcto. Pero bueno, lo que sí decidí fue no ser hijo oficial, hijo profesional. ¿Ves? Ya me hiciste bolas tú también. Decidí no ser hijo profesional porque hay hijos profesionales. Hay personas que van por la vida siendo hijos de whoever y lucrando con eso. Y a mí me parece, bueno, pues cada quien haga lo que quiera. A mí me parece que eso no era lo que yo quería hacer y no era lo que mis padres hubieran esperado de mí. Y, a ver, nuestro cónsul aquí, Humberto, me conoce hace 40 años. Muchas gracias. Hemos sido colegas, colaboradores, pero he tratado de navegar esa, pues a veces complicado sendero. Después, entonces, no puedo contestar la pregunta como hijo. Sí la puedo contestar como lector y como observador. Y como lector yo diría, Adela, que es poco común que encuentre uno a un autor que a 50 años de su muerte siga siendo tan vigente que pudiera uno preguntar si está leyendo a un autor contemporáneo. Lo mismo en la novela, lo mismo en la poesía, lo mismo en el ensayo, pero también en su beta de articulista en periódicos. Hablábamos hace rato de una... aquí es donde voy a romper el micrófono y va a ser un desastre esto, pero bueno, no. Hablábamos de una reciente recopilación de textos de Rosario Castellanos que se llama Mujer de Palabra. Ay, gracias. Yo espero que esté un poquito más alto. Sí, perfecto, mil gracias. Que es una recopilación casi exhaustiva de todos sus artículos periodísticos, críticas literarias, críticas culturales que hace Andrea Reyes, que publica Fondo de Cultura en 2 tomos. Y relee uno textos de los años 60 y podría uno estar leyendo algo perfectamente actual sobre los caudillos intelectuales, sobre los caudillos políticos, sobre el partido en el poder, sea el que sea, porque al final en eso México es completamente circular, ¿no? El partido en el poder siempre es el partido en el poder y siempre se metamorfosea para ser no el partido, ¿cómo decirlo? Imagínense partido con mayúsculas, imagínense partido en el poder con mayúsculas. Entonces, el partido en el poder es un estado de ánimo, no es nada más una descripción. Entonces, ese que siempre es el mismo, los caudillos culturales que siempre son los mismos, los problemas de exclusión, de discriminación, de banalidad de nuestras clases dirigentes, de frivolidad de las clases medias, etcétera, etcétera, etcétera. Podría uno estar, es más, me voy a poner a buscar los artículos que se refieren
en los 70s al Mundial de Fútbol en México, que fue el primer Mundial de Fútbol en México, porque a lo mejor valdría la pena releerlos ahorita, antes de que empiece el próximo y ya inminente Mundial de Fútbol norteamericano. Entonces creo que esa parte de la vigencia explica por qué deberíamos estar hablando también de ella. Y tercero, porque hay quienes piensan que las cosas ya cambiaron y que por lo tanto ya el tema de la exclusión de la mujer o de los pueblos originarios o de las mujeres indígenas, porque o sea, en el submundo de las discriminaciones hay niveles, como en todo. Y el peor nivel de todos es ese, ¿no? O sea, ser mujer indígena en México es ser verdaderamente la descastada de los descastados. Bueno, entonces yo creo que por todo ello, Adela, no sé si contesté tu pregunta, por eso deberíamos seguir hablando. Las dos respuestas me hicieron pensar en lo siguiente, ¿verdad? El centro de la respuesta fue cuál es la actualidad de Rosario Castellanos, y Sara habló de Rosario la filósofa y cómo la filosofía permea su obra y sus acciones. Y Gabriel habló de cómo verla como lector, siendo el hijo de Rosario Castellanos, pero también siendo el observador de la vida pública de México. Y me gustaría continuar la pregunta de la siguiente manera. Pienso yo que cuando Rosario Castellanos habla de los pueblos originarios o de los personajes que en sus libros aparecen como seres discriminados, o cuando habla de la necesidad de afirmarse como mujer, la identidad siempre surge en contexto. Es decir, no se es mujer porque naciste mujer o porque tienes ese sexo, sino porque el contexto define y limita, y porque la P de poder con mayúscula no solamente es un cierto gobierno, sino es también una serie de estructuras que de alguna manera hacen que los seres humanos vivan de alguna manera limitados o coercionados. Y creo que Rosario Castellanos, la obra de Rosario Castellanos nos enseña eso de diversas maneras. Y creo que lo hace con unos narradores increíbles. Y me gustaría pensar en esos narradores, en la literatura misma, en la ficción, pero también en los artículos, porque tú hablaste de el periodismo político, social de Rosario Castellanos, pero pienso en sus grandes narradores, una niña, ¿no?, que crece y siendo privilegiada va a entrar a este mundo de estas relaciones tan complicadas. Entonces, ¿cómo podemos pensar su actualidad a partir de esa gran visión, de esa visión y de esa filosofía de entender cómo funciona la sociedad, ¿no? Creo yo que ahí está un poquito la actualidad, y me gustaría si pudiéramos concretizarla pensando en sus acciones como diplomática, como escritora, como periodista o como escritora. Justo, no venía preparada, pero ven cómo sí preparamos todo. Ven cómo esto ya estaba preparado. En alguno de sus ensayos, Rosario Castellanos dice acerca de la novela que la historia de la novela mexicana es la historia de las relaciones entre el narrador y su medio circundante. Fíjate cómo sí estaba preparada para tu pregunta. Y una de las preguntas que se hace al analizar, sobre todo esto es en Juicios Sumarios, su primer libro de ensayos, que comienza además con un ensayo sobre la economía en Tenochtitlán. O sea, creo que no solo como novelista, sino como ensayista, ella siempre está justo mediando y reflexionando y experimentando con estas relaciones entre el narrador, ya sea el narrador de una novela, ya sea la enunciante o la voz lírica de un poema, ya sea la voz ensayística, y el medio que la circunda. O sea, me parece que es indispensable, como lectora de su obra, entre líneas, ver que siempre hay esa relación con su contexto social, político, económico, y se hace esta otra pregunta al respecto de la novela. Se pregunta que
un narrador, un escritor, una escritora tendría que preguntarse, ¿para qué quiero reproducir la realidad en la representatividad literaria? ¿Para qué quiero hacerlo, no? Entonces, me parece que para Rosario Castellanos, de acuerdo a sus propias palabras y a mi lectura como lectora, la novela es siempre un cuestionamiento al statu quo, ¿no? Y entonces esto tiene que ver justamente con estos personajes y personajes que aparecen en su narrativa, no solo en sus grandes novelas como Balún Canán y Oficio de Tinieblas, y por supuesto también Rito de Iniciación, novela publicada póstumamente, pero pienso también en un libro que para mí es, bueno, es que sus libros de cuentos, los tres para mí son fundamentales, Álbum de Familia, Los Convidados de Agosto, pero Ciudad Real, que creo que es como el menos conocido, es un libro que nos aporta una serie de narradores en los que justamente se ocurre esto que yo les decía. La novela indigenista, como lo había dicho en la primera respuesta, la crítica que le hace Rosario Castellanos es esta cosa maniquea de los blancos son los malos y las personas de los pueblos originarios, indígenas, son buenos, ¿no? Y eso parece que está como muy bien de entrada, pero creo que lo que cuestionan sus historias, particularmente en Ciudad Real, es que si tú conceptualizas a las personas de los pueblos originarios como buenas, les estás quitando su humanidad. Porque para ser seres humanos somos seres complejos y somos seres contradictorios. No podemos ser absolutamente buenos porque no seríamos seres humanos. Eso es justamente lo que ella dice en otra parte, que lo voy a adaptar a esto, pero dice, no aceptes nunca, estoy parafraseando, nunca permitas que te coloquen en un pedestal, ni en el de la Madrecita Santa, ni en el de la novia abnegada. Es decir, los pedestales, las idealizaciones, son o producen imágenes inmóviles, estatuarias de las identidades. Entonces, en el caso particular, por llevar a un ejemplo muy concreto, en Ciudad Real tenemos estos personajes, digo, hay cuentos memorables como Aceite Guapo, por ejemplo, que es este hombre que está intentando formar parte de la comunidad religiosa. Alguien preguntaba de cuál era la relación de Rosario Castellanos con la religión, y bueno, en este personaje desea tener un cargo en la iglesia, desea poderse comunicar, pero para eso necesita hablar Castilla, y él no habla. Entonces hay quien le vende este famoso Aceite Guapo, que digo, no les voy a revelar el cuento porque tienen que leer Ciudad Real, pero tenemos este personaje y también tenemos, por ejemplo, otro cuento donde justamente un pueblo que ha sido diezmado, que ha sido asolado, recibe de pronto a un extraño, a alguien que llega, y están ya justo tan lastimados, tan heridos, que su reacción frente al extraño no es la reacción más de bienvenida. No voy a narrar todo lo que ocurre, pero quiero decir que la narrativa de Rosario Castellanos, por centrarnos justamente en estos narradores, en esta niña, por ejemplo, de Balún Canán, que mira los ojos desde la poesía, pero también en esta parte tan que me parece una casi alegoría de cómo construye su narrativa Rosario Castellanos en torno justamente a los y las oprimidos o los y las borrados de la historia y de la dignidad, justamente. Hay una escena, no sé si ustedes la recuerdan, en Balún Canán, donde hay un gran incendio, ¿no? Y en ese gran incendio nos está narrando cómo empieza a través de las llamas en la troje y está hablando como de la majestuosidad, que creo, y voy a hacer una pequeña digresión, tú hablas con paréntesis, yo con digresiones, para decir que creo que, y vuelvo a la raigambre de filósofa de Rosario Castellanos, porque creo que la filosofía, quienes estudiamos, comparto con ella haber estudiado como licenciatura filosofía, nos permite tener como una mirada panorámica, como contemplar no solo lo que está ocurriendo aquí enfrente, sino en el plano general. Por eso, como novelista, lo que dice es que siempre es una interpelación del narrador y de todo lo que le circunda, todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, en esa escena en particular, podemos ver el incendio, pero hay un momento en que casi como si fuera una escena cinematográfica, estamos viendo lo terrible del incendio, la majestuosidad de las llamas, y de pronto la cámara se voltea y lo que nos hace ver es una hilera de hormigas que están
escapando del incendio, ¿no? Y esas hormigas vienen, diría yo, desde Gorostiza y Muerte sin fin, y entran en su primer libro, que acabo de tener la fortuna de ver en la visita que nos hicieron, Trayectoria del Polvo. Ahí entran esas hormigas que se cuelan desde Trayectoria del Polvo, que es su primer libro de poemas y su primer libro en general, en el 48, cuando tenía 23 años, hasta Balún Canán, ¿no? Y esto a mí me parece una gran alegoría, les decía, porque ella puede ver todo este incendio, todo lo que está ocurriendo, todas las desigualdades, pienso yo, de género, laborales, las desigualdades en el ámbito también académico, de los salarios, del trabajo doméstico, tiene la capacidad de ver todo eso. Pero ¿por qué nos muestra a esos pequeños seres que están ahí? Y para mí es la alegoría de que Rosario Castellanos fija su mirada en estos seres, en estos grupos que han sido marginalizados, que han sido borrados, que han sido invisibilizados, como lo son las mujeres y los pueblos originarios. Y lo hace de múltiples maneras. Ahora creo que nos hablará, si así fue como lo decía Adela, Gabriel, particularmente en el periodismo, pero creo que hasta esto aparece en su teatro, aparece en su poesía, en su ensayo, en su cuento, por supuesto, de múltiples maneras, es como si fuera una virtud y una estrategia en la escritura de Rosario Castellanos, tratar de asediarnos por todos los lugares posibles, y particularmente me resulta muy interesante en el teatro, Adela, pensar en esta obra que a mí me parece indispensable, que es El Eterno Femenino, ¿no? Donde hace otro movimiento increíble también, que es, y que con esto voy a regresar a la primera pregunta también para hablar de la actualidad de su escritura. Lo que ella hace es tomar aquí a personajes icónicas, Sor Juana Inés de la Cruz, la Malinche, la Corregidora, la Adelita, por ejemplo, y reescribirlas, mostrarnos que, digamos, podemos ir hacia el pasado, y esas personajes que parecían intocables, que parecían que ya la historia había determinado quiénes eran, a Rosario Castellanos no le importa, las reescribe. Entonces tiene también en este caso, pues no una narradora como tal, pero sí unas personajes en el teatro que se reescriben a sí mismas. Entonces también creo que es una literatura, por un lado, desobediente de la historia, y por otro lado lo voy a conectar con la actualidad. Es que yo creo que perfectamente se podría hacer ahora un artículo, y lo dejo aquí para las académicas o para mí misma como tarea, de El Eterno Femenino como un ejercicio de literatura, posautónoma, es decir, que va y viene en el tiempo, y también como escritura geológica, porque está yendo hacia el pasado, indagando en el pasado para reescribirlo. Entonces me parece que sus narradoras, que sus voces en los ensayos, en las obras de teatro, lo que están haciendo justamente es un diálogo con el presente, pero sí van hacia el pasado para reescribirlo. Y un poco para preguntarse o para provocarnos a pensar que no es inmóvil ni la imagen de la mujer, ni esas figuras icónicas del pasado, que todo puede volver a escribirse. Tampoco sé si contesté tu pregunta, pero ahí voy. Sí, yo nada más voy a complementar muy rápido. Primero, creo que posiblemente la única obra que yo recuerde, al menos, de Rosario Castellanos, que sí necesitaría reescribirse, sería El Eterno Femenino, porque parte de una premisa, no sé quién lo haya leído aquí o no, parte de una premisa que en ese entonces era un poco de ciencia ficción, que era esta idea de que va una mujer al salón de belleza y a la hora de que le ponen la cosa, esa secadora de pelo que parecía un casco enorme, a partir de ahí le empiezan a inculcar ideas y sueños y todo. Hoy, por supuesto, pues para cualquier joven que vive inmerso en una de esas máquinas ya más chiquitas, ¿no? Porque ya son del tamaño de la oreja, a lo mejor ya es más difícil relacionarse con ese concepto. Pero en todo lo demás, yo creo que además de la actualidad que ya mencionamos, además de la relevancia que ya mencionamos, y de esto que se llamaría en inglés being prescient, ¿no? O sea, tener esta capacidad un poco de ver hacia adelante. Yo creo que hay una cosa adicional, y es que hay ciertos personajes
en la vida de los países que logran establecer un diálogo con el país, con la sociedad, en distintos niveles. En el nivel académico intelectual, en el nivel llano común. A mí de repente, cuando conozco me presentan a alguna persona, me dice, ay, yo de chiquita leía, o mi mamá leía, o mi tía leía. Y esa mamá o esa tía no era necesariamente la académica, no era necesariamente la política, era una persona común y corriente, ¿no? Sin ninguna credencial de ningún tipo, sin ninguna etiqueta de ningún tipo. Entonces, esa parte del diálogo me hace pensar un poco en Monsiváis, por ejemplo, en el caso de México. Después, creo que hay observadores de la vida, narradores de la vida pública o de la realidad, que nos dan sermones y otros que no. Ella no era muy dada a los sermones. A mí los sermones nunca me han gustado, sean religiosos, sean políticos o académicos. Pero creo que eso también es una cosa muy relevante. Uno regresa a la obra y tal vez también eso ayuda a que sea más perdurable, porque casi nada está personalizado. O sea, sí, por supuesto, hay artículos que hablan de fulano o mengano, pero casi nada se enfoca en el ad hominem y se enfoca mucho más en el tema y en la problemática general, que también es algo muy ausente en la conversación pública hoy. O sea, yo creo que si tuviéramos más personajes así en la vida pública mexicana, no voy a hablar de los Estados Unidos, porque todavía le tengo aprecio a mi visa, aunque ya llevo 2 conductores de Uber que me cuentan cómo entraron a Estados Unidos, entonces ya no sé si eso es relevante. Pero creo que parte de la razón por la que está hoy por lo menos la comentocracia mexicana tan polarizada. Le contaba yo a Sara, estoy leyendo un librito viejo, pero que sigue muy actual, de Anne Applebaum, acerca de los populismos y los radicalismos y un poco la decadencia de la idea de la democracia. Estamos en un punto en México en el que la gente ya se deja de hablar por diferencias políticas, se deja de saludar por diferencias políticas, en que hay conversaciones. Hace un par de años, además es muy chistoso porque todo el mundo culpa a los otros, por supuesto, ¿no? Nadie asume la autocrítica, pero entonces estaba una pareja de amigos, era una comida que armamos, éramos, no sé, 10, 12, y una pareja hablando del horror de la polarización y de cómo, perdón, aquí me voy a meter a política, pero política mexicana, de cómo López Obrador había dividido al país. Imagínense, o sea, nuestro hijo está comprometido ya había fecha para la boda, pero decidimos posponerla, porque la familia de ella es muy pro López Obrador, iba a ser muy incómodo. Y yo dije, ¿cómo? Entonces, ¿quién dividió a quién? ¿Quién polarizó a quién? Pero más allá de quién haya sido el polarizador, el problema es que no hay despolarizadores. No hay prácticamente, y los pocos que hay son víctimas rápidamente de la calumnia, de la infamia, de la categorización de tibio, de ahora la muy original de Corea del Centro, ¿no? Cuando eres moderado te vuelves de Corea del Centro, lo cual además de todo es bastante, idiota. Pero parte del problema tiene que ver con que no hay en este momento conversadores de lo público en México. Es decir, no hay nadie que esté invitando, incitando al intercambio de ideas. Todo el mundo está instalado en la narración de su realidad. Y creo que eso es algo, no es exclusivo de Rosario Castellanos, por supuesto, pero es de las cosas que hay que también revalorar y retomar, porque claro, cada quien puede hacer de vida y obra de un personaje de la historia lo que quiera,
lo platicábamos también hace rato, hay quien decidió convertir a Rosario Castellanos en un ícono del sufrimiento romántico, en un ejemplo de la mujer sufrida, de la víctima del hombre malvado. Hay quien la ve como todo lo contrario, ¿no? Como alguien que se enfrentó a eso y pudo, y más que pudo con eso, en fin. Pero salirnos de las etiquetas, yo creo que siempre yo al menos siempre saludo la posibilidad de desetiquetar personas, episodios, capítulos de la historia, y creo que es algo que le urge en este momento a nuestras sociedades, llamémoslas posmodernas, porque el pos es una gran palabra, ¿no? Pues sí, pues no, pues quién sabe. Pienso la segunda pregunta, bueno, su diálogo empezó con el eterno femenino y mientras hablaban pensé que otra actualidad en eterno femenino es la idea de alienación, ¿no? Porque de alguna manera, y las extensiones, ¿verdad? Las extensiones, ahora tenemos los social media, hay esta idea del casco, y luego Rosario Castellanos va a usar la farsa, ¿no? De alguna manera para poder hacer esta obra de teatro que es chistosa y a la vez desobediente de la historia oficial y trae esta genealogía de mujeres. Y me gustaría pensar esa manera tan original de pensar el pasado en relación a lo que dijiste, Gabriel, de la capacidad que tiene la literatura de poder romper los maniqueísmos y de poder complicar la manera en que vemos el mundo. Es decir, que la literatura no solamente es un ejercicio de recreación, sino es una manera de interpretar lo que nos rodea y lo que vivimos a diario. Y creo que Rosario Castellanos pudo hacer ambas cosas, pudo ser una escritora de gran introspección que nos invita a leer despacio y con calma, pero que también fue una mujer pública. Y no todos los escritores magníficos logran eso, ¿no? Pienso en el gran Rulfo, que fue un gran poeta de la novela, pero yo creo que hubiera sido muy mal, no sé, muy mal diplomático, digamos, era otro tipo, u otros o al revés, ¿verdad? Hay casos en que se dan ambas cosas. Entonces, quería preguntar un poquito sobre esta capacidad de Rosario Castellanos de ser una intelectual pública y también una escritora introspectiva que nos lleva a unos niveles de la narración que siempre podemos llamar poéticos, ¿no? Pienso yo, su diálogo profundo, ahí hay una farsa, pero pienso que mucha de su obra también está en diálogo, por ejemplo, con Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene mucho que ver con este como malestar de la cultura, por decirlo freudianamente, ¿verdad? Que era el malestar que tenía Sor Juana al sentirse mujer en una sociedad injusta. Y lo mismo pasa con Rosario Castellanos, y de ahí esa hermandad que hace con ella, pero a la vez es una mujer que también se va a preocupar de lo que está pasando en su circunstancia. Entonces, no sé, Gabriel, si nos pudieras hablar un poquito, porque tú dijiste que tenías también tres maneras de verla y tú creciendo como el hijo de Rosario Castellanos, ¿en qué momento la empiezas a leer? ¿En qué momento la observas en su rol público? ¿Y en qué momento te desdoblas, ¿verdad? Así como Borges y yo, como el hijo de Rosario Castellanos y no. Mira, a ver, mi madre muere cuando yo soy muy joven, yo tenía 12, casi 13. Entonces, eso pues limita automáticamente mi campo de visión. Yo le empiezo a leer probablemente a los 9, 10 años. Ella lo narra por ahí muy humorísticamente en algún artículo suyo, que no es así absolutamente preciso, pero bueno, ella dice que iba dejando sembrados libros, ¿no? Ejemplares de sus libros en el piso. Yo como buen niño de esa edad pues, jugaba en el piso siempre a ver si me encontraba alguno. No fue precisamente así, pero pues mira, yo creo que te das cuenta, pues que yo fui hijo de dos personajes muy públicos, los dos. Entonces, en ámbitos relativamente conectados, aunque diferentes, la literatura obviamente con mayor nivel de conocimiento público, sobre todo entonces,
la filosofía. Mi padre era filósofo, no era filósofo, escritor, pues, de menor visibilidad, pero la casa de mi infancia es una casa por la que circulaba muchísima gente, de todo tipo. Entonces, pues ahí cobras conciencia de que, o sea, este señor del que yo escuchaba en el noticiero o leía en el periódico o que lo oía yo nombrar, pues está comiendo o está tocando la guitarra o ya se puso una borrachera espantosa en la sala de mi casa, ¿no? Entonces, pues eso te da una primera probadita, digamos, ¿no? O cuando, a ver, un personaje icónico en la música popular tradicional mexicana, Óscar Chávez. No sé si alguien aquí lo ha escuchado, y si no, métanse a Spotify y encuentren a Óscar Chávez. Porque es además todo un personaje que rescata muchísimo de la música popular mexicana. Pero pues, que un día, cuando estaba en la cúspide de su fama, ¿no? Haciendo películas y sacando discos, pues un día le habla a las 2 de la mañana a mi papá para decirle que se subió con todo en su coche a la Glorieta del Caballito. La Glorieta del Caballito es donde estaba Colón. Era esa, ¿no? Y pues mi papá tuvo que ir a rescatarlo. O sea, rescatarlo de la policía, de la borrachera, y a ayudarle a bajar el coche en la Glorieta. Entonces, te daba, y bueno, y lo mismo con mi madre, ¿no? Entonces, sí te da una visión de que sí estabas en un lugar raro, ¿no? O sea, no era una casa típica, no es que fuera mejor o peor, simplemente pues, era la casa de los locos Adams, un poco, ¿no? Bueno, luego empiezas a leer, pero insisto, estaba yo muy chico, pero empiezas a leer y entonces empiezas a tener esta doble relación. Pero yo creo que la vida y la relación con los padres también es un ejercicio permanente de desdoblamiento. Y en ese sentido creo que es muy importante también entender cómo tramitas y cómo digieres tu relación con tus padres. En este caso estamos hablando de mi mamá, entonces ya que estamos freudianos, podemos parafrasear a Freud. Toda la culpa de todo es de las mamás. Es básicamente a lo que se reduce la teoría freudiana, ¿no? Bueno, pero no, yo diría que es un proceso gradual, un proceso paulatino y sin entrar en demasiadas complejidades. Yo creo que cuando, por la razón que sea, alguno de tus padres es un personaje, y cuando digo un personaje público, a ver, puede ser el cura del pueblo, y lo estoy diciendo deliberadamente, que si tu papá es el cura del pueblo, pues ya tienes un personaje muy público, ¿no? Sí saben todos ustedes cuál es la definición de un cura católico de pueblo, ¿no? No, es un señor al que todo mundo le dice padre, menos sus hijos que le dicen tío. Bueno, pero a ver, el personaje público puede ser el lechero, puede ser el cartero, o sea, no necesita ser famoso e influyente para ser un personaje público, pero yo creo que en ese momento, o sea, el hijo del señor que vende los tamales en la calle, o el hijo del señor o de la señora que entrega cosas a domicilio, que hace, o la dependienta o el dependiente de una tienda, quien sea, es también un personaje público y lo ves de dos maneras. O sea, tú ves a tu mamá y también ves a la dependienta de la farmacia, ¿no? Entonces no considero yo que sea así tan único y especial. Claro, tengo vocación de lector y tengo vocación de observador, y entonces me meto a ver también el personaje, y entonces pues ya si no lees, bueno, al menos yo nunca he leído a mi mami, leo a Rosario Castellanos, que escribió acerca de la condición de los indígenas, o que escribió acerca de esto que me parece fantástico que tú señalas, de pues, las dualidades de la moral humana o de la calidad humana. Me acordé de otro relato que se llama La Rueda del Hambriento,
Es una recopilación, que esto fue una cosa muy, muy, muy padre que hizo la UNAM. La UNAM regala todos los años a todos los egresados de sus preparatorias, que son alrededor de 100,000, un libro para los que terminan el último año de preparatoria. Se llama el libro de verano. La idea es que sea el libro que lean pues en su verano antes de entrar a la universidad. No me acuerdo, son 100 o 150,000. Y este año fue una recopilación de cuentos de Rosario Castellanos que incluye uno que se llama La Rueda del Hambriento, que es la historia. Yo voy a hacer tantito más spoiler porque este es de los menos comerciales, digamos, o conocidos, de una joven estudiante de enfermería o de medicina que decide irse a un pueblo aislado en la sierra en Chiapas. Tú tienes cara de que tú lo leíste, ¿verdad? ¿O no? Alguien por ahí puso cara, tú allá atrás, sí. Pero bueno, da igual. Ayudarle a un doctor. Y entonces ella va toda ilusionada, toda noble, toda idealista, y se topa con que el doctor es un cinicazo, ¿no? Que le habla pestes de los indios, así lo describe ella, los indios, y que al principio dices, perdón por la expresión que es muy mexicana, guácala de personaje, qué asco de personaje, pero luego lees lo que tiene que decir el doctor acerca de los indios, insisto, estoy citando, y dices, bueno, pues no está tan perdido, ¿no? O sea, sí. Entonces, esta cosa de humanizar y de desfolclorizar también me parece muy importante, y yo me atrevería a decir que es pues, de las primeras plumas, de las primeras voces que se atreve a entrarle al tema indigenismo sin este manto de la inocencia y pureza del aborigen, y más en este análisis de la complejidad de las personas y de cómo al final el poder económico, poder social, poder religioso, pervierte y contamina profundamente todo lo que toca. Yo quería añadir una cosa que habíamos comentado el día que tuvimos, el día que fue el homenaje en Bellas Artes, que hace rato, bueno, mencionabas que en realidad cualquiera puede acercarse a la obra de Rosario Castellanos. Ese día comentábamos que tú perdiste a tu madre como entre los 12 y los 13 y Rosario Castellanos llegó a mi vida como entre los 12 y los 13. Lo primero que me topé en una biblioteca del Iste, en la región de la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, fue esta antología de poemas de Rosario Castellanos que se llama Bella Dama sin Piedad, del Fondo de Cultura Económica, de la colección Letras Mexicanas, y el simple título, Bella Dama sin Piedad, para mí fue como, ¿por qué una bella dama no tendría piedad? Yo hasta lo recuerdo de verdad, haberlo visto y decir, yo quiero saber. Y lo que me pareció es que yo estaba en esa edad, entre 12 y 13, iniciándome a leer poesía, y había leído otros libros de poesía que me habían como sacado, que me habían alejado porque no los entendía. Y con Rosario Castellanos para mí fue muy fácil entrar a la poesía, para empezar porque utilizaba en muchos de sus poemas un lenguaje coloquial. Sus metáforas y sus atmósferas tenían que ver mucho con ser mujer, con hacerte preguntas y con todas las contradicciones que incluso en la adolescencia ya me daba cuenta que ocurrían, ¿no? Entonces, creo que de entrada, la lectura de Castellanos atrapa, por lo menos en su poesía, por justamente esa capacidad que tiene para establecer una relación bastante horizontal con sus lectoras y con sus lectores. Y luego esto que decías, que lo estuve pensando mucho en esta pregunta de cómo Rosario Castellanos estuvo en muchos frentes o en muchas trincheras, como escritora, como profesora, como diplomática. Se fue también, recordemos, con el Teatro Petul a recorrer las zonas más inhóspitas y más alejadas de Chiapas con este grupo teatral, en el que justamente ella cuenta cómo la gente quería a los personajes, a las marionetas, no hacía el grupo teatral, ¿no? Y hacía esta suerte de división entre las marionetas, Shun y Petul, y entre el grupo teatral, ¿no? Pero pensaba cómo le fue posible y pensaba si había habido, estuve pensándolo y ustedes, bueno, aquí hay muchas académicas, me podrán decir, pero de verdad intenté pensar, ¿hay otra escritora mexicana del siglo XX
y del siglo XXI, diría yo, pero bueno, del siglo XX, que haya logrado estar en todas estas facetas como escritora, como profesora, profesora visitante, diplomática, además también haciendo este trabajo de gestión cultural en el Instituto Nacional Indigenista, con todos estos géneros que abarcó en su obra. ¿Habrá otra, de verdad? O sea, no estoy diciendo que puede ser que alguien me dé un contraejemplo, sin duda, pero es que de verdad no lo encontré. O sea, traté de buscar a otras grandes escritoras, digo que por supuesto las tenemos en Latinoamérica, en México, pero que haya abarcado tantos frentes y además, dejen ustedes de todo eso, porque si leen las cartas a Ricardo, que hablábamos de ellas también hace rato y que las acaba de afortunadamente también el año pasado reeditar la UNAM, vemos que además también tenía una vida como ama de casa. O sea, en la tercera parte, hay 3 momentos en esas cartas. El primer momento es en 1950, cuando ella tiene 25 años y está yéndose a hacer estos estudios posteriores a su maestría a España, ¿no? Con Dolores Castro. La segunda parte es justo cuando viene a Estados Unidos como profesora visitante, lo decíamos, a Madison, a Indiana y a Colorado, ¿no? A Boulder, Colorado. Pero la tercera parte de esas cartas es cuando ella regresa a México y el que se va a dar unas clases a Puerto Rico es Ricardo Guerra. Y entonces, digo, cada parte de las cartas es de verdad una faceta increíble, ¿no? La faceta juvenil y más enamorada, que es la de los 25 años. Luego una faceta que es como profesora universitaria acá en Estados Unidos, creo que es con la que más me identifico porque tiene como 40 y algo ahí, Rosario Castellanos, y además de que se está preguntando qué de la literatura mexicana es lo que va a enseñar en sus clases, bueno, está enfrentando una serie de cuestiones personales, maritales, existenciales, pero en la última parte es la que creo que encaja con esto que estamos hablando, porque ella regresa a México, está trabajando en la UNAM, es jefa de prensa de la UNAM, y yo ahora que trabajo en la UNAM y veo a quienes llevan la prensa en la UNAM y digo, pero es que ¿a qué horas? Es que no tienen vida porque eso es un trabajo full time, llevar la prensa de una universidad tan grande y tan compleja como la UNAM. Y además en esas cartas todavía está contando cómo fue a la secundaria donde iba a inscribir a tus hermanos, donde está viendo el uniforme que tiene que comprar, está atenta a las reparaciones en la casa de Cuernavaca, en la casa de Ciudad de México, y tú dices, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Y al mismo tiempo, como académicas, como escritoras, hasta cierto punto yo creo que entendemos cómo le hacía, ¿no? O sea, en esta cosa como de dividirse, que también tiene que ver con esta suerte de mandato de género que dicen que las mujeres somos multitasking, yo creo que es un estereotipo y una expectativa muy cómoda. En realidad, más bien, es que es lo que nos toca. Ahora, ella hace algo que a mí me parece importantísimo en uno de sus últimos artículos de ese tercer tomo del que habló Gabriel, de Mujer de Palabras, compilado por Andrea Reyes. Hay uno de sus artículos donde habla de tu nana, de Erlinda Bolaños, justamente, que si entiendo bien fue nana también de tu padre, de mis tías. De tus tías. De las hermanas de... Exactamente. Y lo que dice, y agradece, dice que ella no habría podido hacer todo lo que hizo sin el apoyo de Erlinda Bolaños. Entonces también ese gesto a mí me parece muy importante. ¿Cómo puede una mujer realizar todas esas actividades? Bueno, muchas veces está sostenido sobre el trabajo de otras mujeres, ¿no? Y eso me trae también un tema del que ella también habló en su obra, que es el tema del trabajo del hogar y de la cuestión del quehacer doméstico, que es, ella lo decía con 2 metáforas, o como Sísifo, o sea, que llegas a cúspide y se te vuelve a caer la roca, o como el tejido de Penélope, ¿no? Entonces creo que sí es, me parece, al menos hasta ahorita, y si no encontramos otro ejemplo, una figura de verdad que cumple con una serie de facetas que creo que no tiene igual en la literatura mexicana. Como nos estamos acercando al fin, me gustaría abrir las preguntas al público. Simple y sencillamente pienso que es muy importante seguir leyendo a Rosario Castellanos y después quisiera que, después de que el público pregunte, si no preguntan esto, si quisieran terminar con una reflexión de cómo o qué recomiendan o por qué leer a Rosario Castellanos en Texas, en la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Pero dejémosla guardadita y quisiera abrir el foro al público. Sí. Gracias.
Bueno, soy Adriana Pacheco, estoy encantadísima con esto. Qué idea tan maravillosa abrir la cátedra Rosario Castellanos. De verdad, qué honor, qué gusto. Ni en mis sueños más guajiros me hubiera yo imaginado sentarme a platicar con ustedes. Nosotros en mayo, en Hablemos Escritoras, dedicamos todo el mes de mayo a Rosario Castellanos. Entrevistamos a Adela Reyes, estuvimos en el podcast y en la enciclopedia, todo lo que pudimos hablar con especialistas sobre ella, porque para nosotros es muy importante que en un podcast que se escucha en más de 40 países en el mundo se hable de Rosario Castellanos. Y uno de los libros en los que nos basamos para estudiar para todo esto fue el tuyo, Sara. Además les recomiendo la entrevista que tengo con Sara Uribe en Hablemos Escritoras, que es buenísima. Es la 31, ya tenemos 70 y tantos podcasts y tú eres la 31. Y una de las cosas que yo veo primero, a mí el subtítulo Materia que arde, desde que salió el libro, dije, esta es la manera más precisa y más perfecta para describir a una mujer como Rosario Castellanos. Entonces, por un lado, y mi pregunta ahorita va a ser una para cada uno. Y para ti, Gabriel, cuando yo empecé a leer cartas a Ricardo, siempre pensé en ti. Fue muy curioso, porque yo como madre y como abuela, pues pienso también en que los hijos y los nietos te ven de cierta forma. Y ahí Rosario Castellanos se presenta muy vulnerable en muchos motivos, de muchas maneras, en la manera que amó a tu padre y en la manera en la que ella se sintió un poco sola, se sintió un poco lejos, como dice en estos momentos en donde ella está fuera. Las dos preguntas son las siguientes. La primera, Gabriel, cuando se rescatan las cartas de una persona tan importante hacia otra persona importante, hay muchos otros participantes alrededor de ese rescate de cartas que se van a ver aludidos de muchas maneras, ¿no? Y cuando platiqué con Andrea Reyes, una de las cosas que me intrigó es poder explorar las otras reacciones que tuvo el haber rescatado cartas a Ricardo y cómo impactó también en la visión, porque muchos han de haber descubierto que Rosario Castellanos era mucho más grande de lo que ellos se habían imaginado y que la habían de alguna manera achicado o apocado, porque así sucede, nadie es profeta en su tierra. Entonces esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, Sara, cuando este libro es un libro muy personal, es casi como si estuvieras hablando con Rosario Castellanos como si fuera tu amiga, pero no de una manera sin que quitara lo humano de ella, sino de una manera un poquito más, como eres tú y siempre has escrito, mucho más objetiva, pero sin ser fría. Casi le declaras tu amor en el libro. No, ha de haber sido un encuentro muy interesante haber explorado de esta manera, ¿no? Tan profundo. Y bueno, pues esas son las dos. Felicidades. Gracias. A ver, en el almuerzo hoy hablábamos de cómo fue el proceso de las cartas. Y mi hobby es pelearme con los micrófonos. Y cuando a mí me avisan que están las cartas, ¿no? Creo que las tenía Raúl Ortiz, pero no estoy seguro, la verdad es irrelevante quien las tuviera. Me avisan que se han encontrado las cartas y me piden autorización, me llaman del Conaculta, que era entonces el equivalente a la Secretaría de Cultura de México. Y mi primera reacción, al terminar la llamada, es llamarle a mi padre. ¿Por qué? Porque él era el destinatario de las cartas. Y en esto yo creo, y perdón que repita lo que dije en el almuerzo, más allá de temas de derechos de autor, más allá de temas de lo que pueda decir un abogado o no, en estas cosas hay dos titulares de los derechos, digamos, en términos, vamos a llamarles éticos. El que escribe la carta, pero sobre todo a quien está dirigida. O sea, al final del día es más tu carta, tú que la recibiste, que de quien la escribió. En el momento que tú pones la carta en el correo, o la envías, o la entregas, o aprietas send en el mensaje, pues ya dejó de ser tuyo. Bueno, entonces, esa fue la primera llamada. Y le dije, oye, hay esto. Dijo, qué bueno. Le dije, ¿tienes algún inconveniente en que se publique? Me dijo, ningún inconveniente.
y le pregunté, ¿hay alguna cosa, quisieras revisarlas para ver si hay alguna cosa que prefirieras que no se publique? Me pareció una pregunta elemental. Me dijo, no, que se publiquen tal y como están. No, de ninguna manera voy a censurar o a omitir nada. Entonces, eso fue para mí muy ilustrativo, ¿no? O sea, en las lecciones de vida no siempre vienen acompañadas de un sermón. Esta fue una lección de vida. Te señalo no porque tú des sermones, sino porque hace rato hablé de los sermones. Entonces eso me pareció muy interesante. No hubo, bueno, por lo menos a mí, no hubo grandes reacciones. Sí recuerdo que el prólogo de Elena Poniatowska, que era un prólogo muy partidario, vamos a decir, partidario en el sentido de tomar partido, sí creo que le desagradó a mi padre, y creo que con razón. Creo que Elena fue, aquí que estamos en el país del fútbol americano, en las reglas raras, en un deporte en el que lo único que falta es que te saques los ojos, hay una falta que se llama rudeza innecesaria en el fútbol americano. Bueno, me parece que fue rudeza innecesaria de Elena, pero pues ese era el prólogo. La gente que minimiza a las mujeres nunca las va a reconocer porque las vea en otra luz o porque se revele algo de ellas. Entonces, quienes no se dieron cuenta de lo que era Rosario Castellanos, entonces, por el tema de género, no creo que hayan cambiado su punto de vista, y creo que lo podemos ver claramente reflejado en este centenario en que media humanidad en México ha escrito, hecho homenajes, recordado, lo que sea. Las ausencias hablan por sí solas y no merecen mención. Y finalmente, no, creo que generó más reacciones en todo caso la película después, pero no, porque tampoco había grandes revelaciones. A ver, que alguien te diga que Octavio Paz era un misógino, pues no es así como, ¡ay, groundbreaking!, ¿no? Detengan la imprenta, nos acá. Pues ya sabíamos, ¿no? Entonces, bueno. La verdad es que creo que lo he contado también ya. Escribí este libro, bueno, la petición del libro de Materia que Arde me llegó a inicios de 2020. Firmamos el contrato justo en febrero, un poquito antes de que entráramos en el confinamiento. Y yo sí me confiné absolutamente, o sea, me encerré a piedra y lodo, yo sola en un departamento de la colonia, eso es la Nápoles, en la Ciudad de México. Entonces, alguien me preguntaba en otra conferencia cómo había llegado esta estructura, en San Antonio justamente, en la presentación del libro, cómo había llegado esta estructura de que en el libro, en la primera parte, pues como que narro ya sea una parte de su vida o alguna de sus obras, hablo, reflexiono sobre alguna de sus obras, pero luego hay una segunda parte que además tiene, lo voy a mostrar para que lo ubiquen, tiene este tipo de llaves, que fue un trabajo de ilustración de Verónica Gerber Bisecchi, que es una artista visual que escribe, y que además también para llevarlo conmigo, pues coloqué una en mi brazo, que además es una llave y luego es un glifo. Por ejemplo, significa dar y recibir, ¿no? Y a partir de ahí viene la pregunta, la conversación con Rosario Castellanos. Me preguntaron que cómo se me había ocurrido hacerlo y les dije que bueno, que quienes estuvieron en confinamiento y lo pasaron a solas, se habrán dado cuenta que llegó un momento en que empezaron a hablar solos, ¿no? Empezaron a hablar consigo mismos o en el espejo. Pues yo empecé a hablar, pero con Rosario Castellanos, por supuesto. O sea, pasé 1 año y medio leyéndola, o sea, todo lo que es 2020 a mitades de 2021, leyéndola y empezando a fraguar cómo iba a ser la estructura del libro, ¿no? La leía y estaba empezando a vislumbrar bocetos, iba a ser cronológico, cómo iba a ocurrir este libro, que siempre pensé que quería que fuera un diálogo y que hubiera estas preguntas, sobre todo por esto que ella misma dijo, de nunca permitan
que los coloquen en un altar, ¿no? Entonces yo dije, yo no puedo traicionarla, yo no puedo colocarla en un altar, no me interesa además. Una de las preguntas éticas para escribir el libro era, uno, ¿cómo se escribe la biografía o el ensayo biográfico de una mujer en el siglo XXI? Y en mi investigación me di cuenta, por ejemplo, incluso en libros anteriores de esta colección, que de un libro de este grosor, yo creo que esta parte era lo que hablaba realmente de la persona, de la mujer de la que se estaba escribiendo, y todo lo demás era, bueno, estaba casada con, y entonces 10 páginas de esa persona. Y sus amigos eran estos señores, y sus novios fueron estos señores. Y claro, yo quería que aparecieran porque son personajes importantes, pero para mí la protagonista del libro tenía que ser ella. Entonces, por un lado tenía que haber una relación horizontal, y por otro lado, ella tenía que ser la protagonista. Y sobre el título Materia que arde, que además a mí también me parece que es uno de los, bueno, un verso, porque es un verso suyo, que revela gran parte de su poética, en la que el fuego, ya hablábamos de este incendio en Baluncanán, pero en toda su poesía el fuego aparece una y otra vez. Hay un verso donde dice, mi corazón, el lugar de las hogueras, y ella era una lectora además, y lo sé porque está en sus ensayos, de Heráclito de Éfeso. ¿Se acuerdan que decía que la guerra es el padre o el origen de todas las cosas? Entonces me parecía que esta idea de la materia que arde es como una metáfora para hablar de que su escritura va a seguir ardiendo y va a seguir diciéndonos cosas mientras la sigamos leyendo. ¿Puedo meter mi cuchara y pedirte que leas un fragmentito que te guste del libro? Uy, pues quizás voy a leer hacia el final. Sí, voy a leer la última pregunta y que tiene una frase de ella. Bueno, pregunta y la última llave, digamos, ¿no? Entonces, el título de esta entrada es No era la eternidad, era la primavera que florece y pasa, que esto es un verso de ella. Y al final yo lo que le digo es, un año más tarde, en 1971, a tus 46, escribiste, y cito, en realidad yo no soy esa pata de perro que parezco, sino una señora común y corriente que no se atreve a dejarse engordar sin inhibiciones, sino que alterna un día de dieta rigurosa con una semana de vergonzantes y continuas claudicaciones. Una señora que disfruta horrores quedándose encerrada en su cuarto, en esas noches de frío, de duro cierzo invernal, tomando ponche de guayaba con su respectivo y generoso piquete, prendiendo la chimenea y charlando a más y mejor con sus hijos y con la nana de sus hijos, que es un personaje importante en su vida. Ay, Rosario, no sabes las ganas que dan de haber sido tu amiga, romper la dieta, tomar ponche con piquete, pasar horas platicando contigo frente al fuego y decirte que también tú has sido y seguirás siendo un parteaguas, una primavera que florecerá siempre para quien te lea. Otra preguntita. No sean tímidas y tímidos. Paloma. Hablando de la vigencia de su trabajo y de su perspectiva, si pudieran proyectar la visión de ella al día de hoy, ¿qué diría ella como diplomática y como feminista de la presidenta? Válgame. Bueno, yo creo... A ver, obviamente no puedo hablar por Rosario Castellanos, puedo hacer lo llamaría así, Josefina Ludmer, una ficción especulativa, ¿no? Y mi ficción especulativa es que creo que estaría contenta de que hubiera una mujer en la presidencia, creo que eso es un logro que no sé si ella alguna vez vislumbró. Recordemos que cuando Rosario Castellanos estaba en sus 25 años, todavía el voto femenino no era declarado, o sea, el voto femenino es en 1953, cuando ella tiene 28 años. Entonces, imagínense tener una juventud en la que ni siquiera tenías un voto y que ahora ella pudiera ver a una presidenta. Creo que eso creo que sería algo importante como un logro del feminismo. Pero quiero pensar que crítica, como siempre fue con el poder, estuviera quien estuviera en el poder, sería alguien que estaría haciendo una crítica que no sería nada más, digamos, el facilismo de porque es una mujer presidenta, entonces ya todo lo que está haciendo, estar de acuerdo con ella. Creo que sería una crítica como lo hizo con todos los que estuvieron en el poder. Eso es lo que pienso, así, a manera muy discreta y muy, que no puedo hablar por ella, evidentemente. Yo creo, a ver, ubicando las cosas en el tiempo,
Rosario Castellanos muere en 1974. La primera mujer gobernadora en México es electa en 1979 y de un estado bastante, si no me lo toman a mal espero que no haya colimenses aquí, y si sí hay, ya me metí en un problema, pero pues digamos, Colima y Rhode Island son más o menos similares. Hay mejor comida en Colima, y mejores mariscos y playas, pero no es un estado, a ver, o sea, lo digo un poco en broma, pero ¿a qué voy? Era un experimento de López Portillo, el presidente López Portillo en ese entonces, porque era un estado relativamente inocuo, es decir, no era Nuevo León, no era Chiapas, no era Veracruz o Puebla, estados con peso político, con relevancia o con temas complejos, ¿no? No era una cuna de movimientos guerrilleros como Guerrero, Oaxaca, en fin. Pues Colima era inofensivo en ese sentido. Entonces, en 1974 o sea, era una rareza que las mujeres pudieran tener posiciones de poder en México y en el mundo. En ese entonces eran Indira Gandhi en la India, Golda Meir en Israel, que creo, pero no me consta, que fue una de las razones que le hicieron interesante Israel a mi madre, pero entonces no sé qué tanto pudo haber imaginado algo así. Sí creo, habiendo crecido yo en un hogar que fue un hogar siempre muy crítico del poder, pero siempre con una visión en que lo social pesaba y pesaba mucho, la conciencia social pesaba y pesaba mucho, en que había un gran orgullo por lo, si digo autóctono, lo digo en el mejor sentido de la palabra, no en el sentido folclórico. Un hogar que si alguien hubiese tenido que describir era un hogar más de centro izquierda que de cualquier otra cosa. Yo creo que le hubieran dado la bienvenida a que por fin llegara en términos muy esquemáticos, la izquierda o la así llamada izquierda al poder en México, y creo que verían, y aquí sí tal vez yo me estoy proyectando, que este gobierno actual es probablemente el primero verdaderamente de izquierda, porque el anterior, el de López Obrador, me parece que no lo fue. Populismo e izquierdismo no solo no son sinónimos, son antónimos probablemente. Entonces yo creo que así, y creo que lo celebrarían en privado y lo desmenuzarían en público. ¿Una pregunta más? Sí, Isabel. Bueno, muchas gracias. Han hablado mucho de Rosario Castellanos escribiendo sobre pueblos originarios, pueblos indígenas, y me pregunto si saben, a lo mejor no, o si se han hecho esfuerzos porque su literatura también llegue a las comunidades en Chiapas, por ejemplo, si se ha traducido y si conocen cómo ha sido la respuesta de las comunidades o de pueblos originarios sobre cómo son representados. A lo mejor no lo sabemos, y cómo se podría hacer quizá para que, o si creerían importante que también, porque a veces siento que hablamos mucho de eso, pero no sabemos qué tanto termina permeando, si se entiende mi pregunta. No sé, pienso por ejemplo en personajes como el de Catalina en Oficio de Tinieblas, ¿no? Que es un personaje tan impresionante y una mujer con muchos matices y muchas contradicciones, y me pregunto cómo lo verían, por ejemplo, cómo se verían representadas mujeres indígenas con personajes así. Entonces no sé si saben si eso se ha hecho, si se ha traducido. Por ahí va la pregunta.
Fíjate que yo sepa que exista, por ejemplo, una traducción completa, no sé, de Balún Canán a alguna lengua originaria, hasta donde yo lo sé y en mi investigación no. Pero te puedo decir de algo que va a ocurrir y que va a estar Gabriel presente en la Feria del Libro de Guadalajara, y voy a hablar aquí porque es algo en lo que, digamos, tuve una pequeña participación, bueno, a lo mejor no tan pequeña, que es una publicación a cargo de, bueno, de publicaciones, a cargo de la querida Socorro Venegas, y es una traducción a, no recuerdo el número de cuántas lenguas originarias del estado justamente de Chiapas, que están haciendo poetas, hombres, mujeres, poetas en estas lenguas originarias, de un poema en particular, que ahí es donde está mi pequeña participación, que fue seleccionar qué poema, que es El resplandor del ser, y que a mí me parecía que era un poema muy idóneo porque es un poema que habla como de las cosmovisiones. Ustedes saben que Rosario de Castellanos comienza, por ejemplo, Balún Canán con una cita del Popol Vuh, ¿no? Entonces es un poema donde hay como una suerte de reminiscencia hacia las cosmovisiones de cómo surgió el mundo, ¿no? Y dije, yo creo que este poema, que además es bellísimo, podría tener una conexión, pero esa también fue una apuesta mía, que podría interesarles, que podría tener una conexión con poetas, hombres y mujeres, por supuesto, en lenguas originarias. Eso se va a presentar, me parece, si no estoy mal, el lunes primero, por si están ustedes en la FIL y gustan acompañar a Gabriel y a Socorro y a quienes van, y a los poetas y las poetas que van a presentarlo. Y me parece que es justamente un esfuerzo importante en este momento, que es el año, que fue el año declarado de la mujer indígena, por ejemplo, por involucrar a estos poetas y estas poetas de Chiapas. Y yo creo que ya después de que salga esta traducción, ahí yo creo que ya podremos rastrear qué opinan, cómo lo vieron, tanto quienes hicieron la traducción como quienes vayan a leerlo, ¿no? Pero me parece importantísimo que dentro de todos los festejos se haya considerado por parte de Publicaciones de la UNAM esta traducción. Seguro Gabriel tiene algo más que decir. Sí, además de este proyecto, hay uno más que trae el INBA, de corte similar también, pero pensado y enfatizando mucho la parte narrada, es decir, más pensado como audiolibro o como libro con QRs en que se puede escuchar la lectura del texto. Y algo me comentó hace algunos meses una joven estudiante en San Cristóbal, que también había ayudado a alguna traducción, así también de poemas. O sea, no ha habido una gran traducción de la obra, digamos, de la novela o de la narrativa, pero sí de poemas, y muy enfocado en esta idea de que puede ser algo platicado, porque recordemos que son, además, muchas de esas lenguas, además de que son muchas, lo cual lo complica, porque no hay una lengua ni siquiera predominante en Chiapas, ¿no? Si nos ponemos, sí, tzotziles y tzeltales, pero con grandes movimientos geográficos, demográficos, ¿no? En que han ido creciendo unos en presencia y disminuyendo otros, pero tienes en Chiapas, no sé, 30 y tantas lenguas indígenas, por lo menos, y de esas, pues yo creo que mínimo, estoy adivinando, pero por lo menos 14 o 15 son de la región a la que alude la obra de Rosario Castellanos. Entonces eso lo complica, pero sí hay un esfuerzo consciente. Y creo que algo también está haciendo, no sé si en colaboración con el INBA o no, el gobierno del estado de Chiapas, en ese sentido también de rescate. Ya tenemos que terminar porque Paloma dice que se nos va a enfriar la comida, que hay una pequeña recepción, pero sí me gustaría saber si quisieran decir una palabra, un verso o un pensamiento filosófico de por qué podemos aquí, a tejanas y tejanos que no hayan leído a Rosario Castellanos, a dónde queda su vigencia para... Yo me quedé con un par de cosas que quería decir, qué bueno que me das este espacio. Pensaba en
en algunos temas que políticamente siguen siendo vigentes, esto que les decía del trabajo doméstico, que era algo que a Rosario Castellanos le obsesionaba de manera particular, y pensaba en cómo apenas en México se acaba de hacer este sindicato de trabajadoras del hogar, que ellas claramente dicen que no quieren ser llamadas trabajadoras domésticas, por lo que significa la palabra doméstico, la domesticidad, que el término es trabajadora del hogar, y que ahora ya, bueno, por ley se les tiene que pagar una seguridad social, hay un tabulador. Pensaba también en este otro tema que ella toca de la falta de confianza en las capacidades laborales e intelectuales femeninas, que creo que es algo que sigue ocurriendo. El tema también de la exigencia estética sobre los cuerpos femeninos. Lo que quiero decir es que Rosario Castellanos se adelantó a temas, o más bien lo más triste sería es que esos temas ya estaban ocurriendo en aquel momento y siguen ocurriendo. Esta violencia estética que se llama ahora, ¿no? De esta exigencia, además de todo lo que, la doble y triple jornada también de cómo, digamos, la belleza hegemónica sobre los cuerpos. Y hay un llamado que ella hace en uno de sus artículos, que con eso me encantaría cerrar porque creo que se adelantó y creo que es algo que además seguiría vigentísimo en este momento, como mujeres, como académicas, como lectoras, como lectores. Ella en alguno de estos artículos, de los últimos que escribió, que están casi en el tercer tomo de la compilación de Andrea Reyes, llama a adueñarse del cuerpo propio, así tal cual lo dice, y a elegirse a sí misma. Y yo creo que es algo que puede caber tanto para las mujeres, para los hombres, adueñarnos de nuestro cuerpo, agencia sobre nuestro cuerpo y esta elección sobre sí mismas, ¿no? Sobre sí mismos. Pero tiene otra frase que también me encanta porque dialoga por ahí con esta frase de Judith Butler acerca de las vidas que merecen la pena de ser vividas. Ella tiene una frase que dice, o que habla de que para que las vidas valgan la pena de ser vividas, es tan igual a lo que dice Butler, que yo me quedo sorprendida, la verdad, de su vigencia. Dice que es necesaria siempre la dignidad. Entonces yo creo que en UT y en Estados Unidos, en este momento en general, hay que pensar en que para que las vidas valgan la pena de ser vividas es necesaria siempre la dignidad. Y este sería un llamado entonces a leer a una autora que está pensando dentro de su literatura y en la relación que tiene su representación literaria, su quehacer literario, con la construcción de dignidad extraliteraria, o sea, no solo en la literatura, sino afuera de la literatura. Yo haría 2 rápidas o 3 rápidas reflexiones. Primero, ¿por qué los tejanos? Aquí les voy a narrar una anécdota de mi infancia, de esas anécdotas que te cuentan que hiciste o que dijiste, entonces no me consta. Pero según esto, cuando veníamos de Indiana cuando íbamos de Indiana hacia Colorado, yo decidí a mis 5 años de edad que en el vagón del ferrocarril ese era el momento adecuado para empezar a hablar de la recuperación de los territorios mexicanos perdidos en la guerra. Y mi mamá no hallaba cómo callarme según narraba eso. Bueno, de ahí me voy a desviar a una cosa. Yo fui protagonista en muchos de los textos y artículos periodísticos de mi mamá, en una época en que primero pues yo rara vez los leía, porque pues llegaban con muchísimo retraso allá, ya luego me vine a enterar que era yo semi-célebre en mi característica de pulga de 10 años, pero eso era el equivalente a lo que hacen hoy las mamás o los papás, subiendo fotos de sus hijos a Instagram o a Facebook. Y, a ver, hoy me río, hoy me causa gracia, no lo hagan. O sea, no, dejen que sus hijos sean gente normal, no tienen por qué ser figuras. Y esto, luego hay sobre todo mamás, que les cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué mamás? Porque son las que son más dadas a eso, pero respeten la privacidad y la individualidad de sus hijos. Eso me parece algo importante de señalar. Y finalmente, decía ahorita decías una cosa muy importante. A ver,
apenas se está formando agrupación, movimiento, digamos, de trabajadoras del hogar o de personal de servicio. Pero apenas el año pasado se aprobó una ley para que sea obligatorio darle una silla a trabajadores que están de pie todo el día. O sea, sí traemos un rezago verdaderamente enorme. Entonces, pues es un tema de nuevo del país en el que vivimos y en el que el simple hecho de que se autorice una ley o que ya ahora sea posible inscribir a la persona que te ayuda en tu hogar al Seguro Social, que sigue siendo muy engorroso y muy complicado, pero ya no quiere decir que ya estés ahí. El que en alguno de los muchos eventos en que hemos estado, Sara y yo, juntos, porque nos ha tocado coincidir, cosa que celebro además, es una gran aportación a la riqueza de amigos y de amistades mía y de mi familia. Porque mi hijo es fan de... mi hijo tiene 33 años, ya puedo hablar de él, ¿ok? Pero en alguna ocasión yo hice alusión a lo mismo que dije hace rato. Lee uno a Rosario Castellanos y siguen siendo muy vigentes muchos de los temas. Y se medio indignó una funcionaria del gobierno mexicano. No lo dijo en ese momento, pero a la siguiente ocasión que nos vimos, echó un rollo eterno, que ya había una presidenta, y ya había una secretaria de Cultura, y ya había gobernadoras. Eso por sí solo no cambia nada. Y creo que el mejor ejemplo de eso es el incidente de acoso que sufrió la presidenta, que además, cualquier mujer puede ser víctima de un acto como ese. No sé si alguien lo vio, es verdaderamente cringe. No la abrazó, la manoseó. Es cringe inducing, es verdaderamente profundamente desagradable que eso pueda suceder a plena luz del día, a 200 metros del Zócalo y del Palacio Nacional, pero que mucha gente, unos por interés político y otros porque así son, dudaran de la autenticidad del hecho y dijeran que era un montaje para distraer la atención, que además de ser pues, bastante torpe el argumento, porque tú no, si vas a crear un distraction político, pues no buscas uno que te humille, ¿no? Digo, generalmente no es así como buena idea, ni que exhiba las fallas de tu equipo de seguridad, ni que, etcétera, etcétera, pero muestra esta misoginia profunda de mucha gente que no reconoce la prevalencia. Yo publiqué, ya no sé qué día es hoy, pero antier, en el Heraldo, que es el Heraldo, no es el Universal. Quien te haya mandado mi bio, tiene los días contados. No. Si fue alguien de mi oficina, somebody is really in trouble. Me metí nada más a revisar estadísticas oficiales. El 49.7% de las mujeres mayores de 15 años en México reporta haber sido víctima por lo menos una vez de un acto de violencia sexual. El 23% reporta haber sido víctima de una agresión sexual en el último año. Y creo que con eso ya dije todo lo que tengo que decir acerca del largo camino que nos falta recorrer para estar donde debiéramos estar. Muchas gracias. Pues solamente queríamos decirles que no se vayan, acaben de comer un poquito, y creo que la pregunta para nosotras aquí en Lilas y en el Mexico Center es que leer a Rosario Castellanos es importante porque estamos en un estado a donde el orgullo
latinoamericano es muy importante y traducirla al inglés sería muy justo, no porque es una escritora universal. Eso es lo que yo creo que es muy importante. Entonces, ya tienen trabajo, chamba, otro trabajo de las traductoras colaborativas. Chao.